Condición hemodinámica y fisiopatológica definida como un incremento de la presión de la arteria pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, evaluada con cateterismo cardíaco y el paciente tiene que estar en reposo. Y ahí va, ¿no? El diagnóstico es netamente cardíaco, cardiológico. Esta presión de 20 se han puesto recién en el año 2022 después de una reunión que ha habido de las sociedades de Estados Unidos y de Europa para definir esta presión, ¿no? Antes era 25, pero ahora bajó a 20. Esta hipertensión pulmonar puede encontrarse en múltiples condiciones clínicas, como por ejemplo el EPOC, puede haber en las bronquiectasias, como patologías pulmonares, puede haber hipertensión pulmonar por lesiones secundarias a tuberculosis, puede haber hipertensión pulmonar por colagenopatías, puede haber hipertensión pulmonar por VIH, puede haber por algunas enfermedades genéticas, o sea, hay múltiples razones que te llevan a hipertensión pulmonar. Así que es importante recordar que hablamos de hipertensión pulmonar cuando la presión media de la arteria pulmonar en reposo se encuentra mayor a 20 milímetros de mercurio. ¿Dónde estamos? Eh, la hipertensión pulmonar, esa después vamos a hablar. La hipertensión pulmonar, para evaluar la hipertensión pulmonar, para definir que existe hipertensión pulmonar, hemos dicho que es necesario hacer un cateterismo cardíaco. Y esto define la hipertensión pulmonar en 4 grupos. Eh, eh, Necesariamente debo hacer cateterismo cardíaco para poder definir en cuál de estos grupos está el paciente. Existe la hipertensión pulmonar precapilar, donde lógicamente existe una presión pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, pero la presión de oclusión en cuña, o sea, la presión en cuña pulmonar debe estar menor a 15 milímetros de mercurio. ¿A qué grupo clínico corresponde? Ahorita vamos a hablar de los grupos clínicos que existen en la clasificación de hipertensión pulmonar. Está en el grupo 1, que se llama hipertensión arterial pulmonar, la verdadera hipertensión arterial pulmonar. Está en el grupo 3, que es la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar. Aquí está el EPOC, las bronquiectasias, el EPIT, por ejemplo. Está el grupo 4, donde está la hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo pulmonar crónico. Y está el grupo 5, que es la hipertensión pulmonar de causa conocida o no conocida o causa múltiple. Entonces, ¿cómo mido la presión en cuña de la pulmonar? Solamente con cateterismo cardíaco. Luego está la hipertensión pulmonar postcapilar. Aquí la presión de la pulmonar debe estar mayor a 20 milímetros de mercurio y la presión en cuña debe estar mayor a 15 milímetros de mercurio. En este grupo, este tipo de hipertensión postcapilar se puede presentar en hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad cardíaca izquierda. Ahorita vamos a ver cuáles enfermedades cardíacas. Y en la hipertensión pulmonar de causa no conocida o múltiple, que es el grupo 5. Está también la hipertensión pulmonar postcapilar aislada, donde debo encontrar un gradiente de presión diastólica menor a 7 milímetros de mercurio y o una resistencia vascular pulmonar menor a 3 unidades Wood. Y también está la hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar, en la que encuentro también una gradiente de presión diastólica mayor a 7 milímetros de mercurio y o una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood. O sea, esta es la verdadera forma de clasificar la hipertensión pulmonar. Hemos dicho que existen grupos y estos son los 5 grupos actuales de hipertensión pulmonar. En el grupo 1 está la hipertensión arterial pulmonar. El grupo 2 es la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad cardíaca izquierda. El grupo 3 es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar y o hipoxemia. El grupo 4 es la hipertensión secundaria a enfermedad tromboembólica y obstrucción de las arterias pulmonares. Y en el grupo 5 está de mecanismo no claro
o multifactorial. Vamos a ver. Ay, pucha, no quiere ir. Oh, oh, no sé por qué no quiere ir. Esta, ¿no? ¿Cómo hago la hipertensión arterial pulmonar? El del grupo uno, ya hemos revisado esto, ¿no? Todo lo que tengo que ver es a través de un cateterismo cardíaco derecho. Debo ver la presión arterial media de la pulmonar y, lógicamente, medir lo que les he mencionado hace un momento. ¿Cómo diagnostico? No sé dónde se han ido mis diapositivas de la clasificación. Déjenme un ratito ver, miren. Qué raro. Bueno, ¿cómo diagnostico? ¿Qué tiene el paciente con hipertensión pulmonar? ¿Cuál es la clínica de presentación? ¿Cuál es la clínica más frecuente? ¿Saben cuál es? Disnea. El paciente con hipertensión pulmonar, la manifestación clínica más importante es la disnea. Generalmente empieza como siendo de esfuerzo. Es el paciente que dice, no sé por qué cuando camino me canso. No sé, no tengo idea cuál es la razón por la cual doy unos pasos, me canso. O hablo y me canso. Luego, el paciente puede tener fatiga, puede tener dolor torácico, síncope, presíncope, palpitaciones, edema, tos, y lógicamente debo buscarles factores de riesgo o condiciones asociadas. Pero la manifestación clínica más importante es la disnea, la sensación subjetiva de falta de aire. ¿Qué encuentro al examen físico? En el examen físico, pues pulmonarmente va a depender de cuál es la causa, ¿no es cierto? Si es un paciente con EPOC, voy a encontrar manifestaciones clínicas típicas del EPOC, que son, por ejemplo, disminución del murmullo vesicular en las regiones apicales, generalmente, el antecedente de tabaco, o sea, va a depender de la patología. Pero como manifestaciones típicas de la hipertensión pulmonar, uno es el reforzamiento del segundo ruido en el área pulmonar. Puedo encontrar un soplo de insuficiencia tricuspidia o de insuficiencia de la arteria pulmonar, ingurgitación yugular, edema, ascitis como parte de una falla cardíaca derecha, soplos y hepatomegalia como parte de una falla cardíaca derecha. En el electrocardiograma, algunas imágenes electrocardiográficas que manifiesten la hipertensión de la pulmonar, que si no estoy equivocada es esta, ¿no? ¿Esta? No sé, no tengo idea. Pero en la radiografía de tórax, pues esta imagen que es la prominencia del arco de la pulmonar y un aumento del grosor de la arteria pulmonar derecha, que son manifestaciones que te sugieren que existe hipertensión arterial o hipertensión pulmonar. Entonces yo debo ver eso en la placa. Lógicamente, he dicho, te sugieren, porque la única forma de diagnosticar hipertensión o pulmonar es a través de un cateterismo cardíaco derecho. Aquí igual, ¿no? Aquí está la- el cono de la pulmonar está invertido y una arteria pulmonar derecha bien gordita. ¿Qué debo pedir en el examen de laboratorio del paciente? Todo. Debo pedir todo: hemograma, glucemia, SOA2, función hepática, perfil tiroideo, estudios de enfermedades autoinmunes y serología para VIH. Cuando digo que es mi paciente hipertensión pulmonar, porque tengo que llegar a la causa. La hipertensión pulmonar es una manifestación de alguna otra enfermedad que está teniendo el paciente. Y para ver el compromiso cardíaco de la hipertensión pulmonar, debo pedir ProBNP o BNP, ¿no? Para ver sufrimiento del corazón. Lógicamente, el ecocardiograma es la primera prueba para poder decir, mi paciente que tiene disnea, que digamos tiene EPOC y que tiene un L2 reforzado en el área pulmonar, creo que tiene hipertensión pulmonar, porque además en su placa hay una prominencia del arco pulmonar.
La primera prueba se llama ecocardiograma, que si bien no nos ayuda a tener un diagnóstico de certeza, nos ayuda a tener una alta sospecha clínica y ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Dice, se recomienda el ecocardiograma como prueba diagnóstica no invasiva de primera elección en caso de sospecha de hipertensión pulmonar, clase 1C. Eso nos ayuda a cuantificar la presión de la arteria pulmonar. Deben medir esto, lógicamente, los que hacen ecocardiografía, que como pueden ver no es un diagnóstico pulmonar. Todas estas cosas deben medir los médicos cardiólogos que hacen ecocardios, medir el tamaño de la cavidad, la motilidad segmentaria del ventrículo derecho, ver si el septum interventricular está desviado o no desviado al lado izquierdo. Deben evaluar la vena cava, el índice TAPSI, el índice TEI. Todo esto deben hacer los ecocardiografistas para que nos ayuden a decir si nuestro paciente tiene una probabilidad alta, intermedia o baja. Y así, en colores, debería salir el informe para decirnos alta probabilidad, intermedia probabilidad o baja probabilidad de hipertensión pulmonar a través de una ecocardiografía, ¿no? ¿Qué está midiendo el ecocardiograma? Mide la velocidad pico de regurgitación tricuspidia y la presencia de otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar. Y eso nos ayuda a decir si el paciente tiene una alta, intermedia o baja probabilidad de hipertensión pulmonar, ¿no? Así que la prueba más importante en este caso para empezar el diagnóstico o el screening de hipertensión pulmonar es la ecocardiografía. Lógicamente, a un paciente en el que yo sospecho hipertensión pulmonar, tengo que descartar que no sea por una patología pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, o ver la función pulmonar de un paciente para decir si este paciente tiene un importante compromiso de la función pulmonar, lo que ha llevado a hipoxemia y lo que ha llevado a una hipertensión pulmonar. Ahí va. Debo hacerle esto es una espirometría, un test de difusión pulmonar, una gasometría arterial. Debo hacerle seguramente una pletismografía. Ahora está muy de moda la oscilometría, que son pruebas de función respiratoria. Esta prueba, la caminata de los 6 minutos, es sumamente importante y las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar para evaluar la función pulmonar y la cardíaca del paciente. Y en algunos lugares donde no, o en algunos pacientes en los que no pueda hacerles una tomo, puedo hacerles una gammagrafía pulmonar que me ayuda a ver coágulos, ¿no? Coágulos en el pulmón que no están siendo diagnosticados por digamos, una angiotomo, porque mi paciente no le puedo hacer una tomografía porque tiene daño renal, está embarazada, tiene alergia al contraste de la angiotoma o es muy gordo y no entra al equipo de tomografía. Dice, se recomienda la gammagrafía de ventilación-perfusión a todo paciente con hipertensión pulmonar que no tiene explicación. Es una evidencia clase 1C. Aquí tenemos para hacer gammagrafía pulmonar. Y lógicamente la prueba para ver hipertensión pulmonar de causa tromboembólica está la angiotomografía, que como hemos dicho, al que no le puedo hacer esto, le hago una gammagrafía. Y aquí estamos viendo en esta angiotomo, miren un coágulo bien grande en la arteria pulmonar derecha. Se recomienda hacer una angiografía de la arteria pulmonar con tomo en pacientes con hipertensión pulmonar y es una evidencia clase 1C, ¿no? O sea, todo esto debe estar en el screening de hipertensión pulmonar y la arteriografía pulmonar, que es otra prueba. Esta prueba es mucho más, nos ayuda mucho más al diagnóstico de coágulos en las arterias pulmonares. Es una arteriografía pulmonar que en otros países hacen como así bien facilito, solo aquí en nuestro país no estamos haciendo esta prueba por el miedo a que el paciente fallezca, ¿no? Pues una prueba invasiva con una mortalidad del 5%, pues los médicos, los cardiólogos no quieren, hemodinamistas no quieren hacer esta prueba. Y ahí está el cateterismo cardíaco derecho,
en el que yo puedo medir las presiones de la arteria pulmonar para decir si es pre o postcapilar y definir un tratamiento. Ahí están las recomendaciones a quién debo hacer el cateterismo cardíaco derecho. ¿No? A todos, en realidad debería ser desde el grupo 1 hasta el grupo 5 para ver y poder clasificar si es pre o postcapilar. Um, y en este mismo cateterismo cardíaco derecho se hace esta prueba, ¿no? El test de vasoreactividad que, para ver cómo responden los pacientes a ciertos medicamentos como este, ¿no? El epoprostenol, y aquí debe estar el otro. ¿Dónde está? Aquí no hay en Bolivia por si acaso. Y hay otro más. ¿Dónde está? No me acuerdo dónde está. Bueno, ahí el otro medicamento para ver vasoreactividad. En Bolivia no hacemos este test de vasoreactividad, ni siquiera estamos haciendo el cateterismo cardíaco derecho para diagnosticar hipertensión pulmonar. Ahí está adenosina. Entonces es hipoprostenol y adenosina que se utiliza como prueba de vasoreactividad, ¿no? Para ver si responde o no al tratamiento. Así que en todo paciente que tenga signos y síntomas, además una historia clínica compatible con hipertensión pulmonar, le hago una ecocardiografía. Con eso clasifico a mi paciente en alta, intermedia o baja probabilidad y luego lo que hago es, pues, hacer el resto de lo que hemos hablado, ¿no? Debo hacer una todos los exámenes complementarios necesarios para llegar al diagnóstico, porque la ecocardiografía solo nos dice, sí, es hipertensión pulmonar, o te dice, no, no es, o la probabilidad es baja o es intermedia, ¿no? Nosotros con una alta o intermedia probabilidad, debemos proseguir con el screening diagnóstico para llegar a al diagnóstico etiológico de la hipertensión pulmonar y poder dar un tratamiento. Esa es la idea. ¿No ve? Y miren, en otros países existen los centros especializados de hipertensión pulmonar, pues aquí no hay. Aquí nos estamos quedando hasta aquí, ¿no? Nosotros hacemos la ecocardio, hacemos las otras pruebas, pero ya no hacemos ¿qué se llama esto? El cateterismo cardíaco. Y aunque quisiéramos, no tenemos los medicamentos que se utilizan, ¿no? Eso no existe en nuestro país. Bueno, esto es para cuando hacemos una gammagrafía. Bueno, muy bien. ¿Qué más debo hacer en un paciente que tiene hipertensión pulmonar? Debo evaluar el riesgo. ¿Riesgo de qué? De que se muera. ¿De acuerdo? Existe riesgo bajo, que es menor a 5%. El tiempo es un año. El riesgo intermedio de 5 a 10% y el riesgo alto más de 10%. ¿Qué debo medir cuando le voy a poner a mi paciente en riesgo de que lo mate en un año? Debo evaluar signos clínicos de falla cardíaca derecha, progresión de los síntomas, ver si tiene síncope, clasificación funcional según la OMS. Debo hacer la prueba de la marcha a los 6 minutos. Les cuento que no hacemos en nuestro país, que es una prueba súper fácil, pero el problema es tiempo. Debo hacer el test de esfuerzo cardiopulmonar, concentración plasmática de ProBNP. Debo hacer imágenes como una ecocardiografía y una resonancia magnética, pero cardíaca, y parámetros hemodinámicos. Eso es un cateterismo cardíaco derecho. Entonces ahí otra vez nosotros quedamos medio cojos porque no estamos completando esta evaluación porque no tenemos, ¿qué no tenemos? No tenemos los parámetros hemodinámicos, no tenemos la resonancia nuclear magnética cardíaca, no tenemos el test de la prueba de la marcha a los 6 minutos, ¿no? Eso nos ayuda a clasificar a nuestros pacientes en cuál es el riesgo de que se muera, porque la idea al final de todas las enfermedades, no solamente de la hipertensión pulmonar, sino por ejemplo de la misma neumonía que es tan frecuente, es decirle a través del, no, ¿qué
test utilizan para ver mortalidad en en la neumonía, chicos? Mañana tienen examen. Chicos, Micaela, Micaela Pinedo Castañeto. ¿Qué utilizas para decir existe una probabilidad de tantos de que su paciente se muera, su familiar se muera? Doctora, ¿sería el test de CURB 65? Exacto, eso. Utilizas el CUR o el CRB 65, ¿no ve? Le dices, pues ahí te está dando mortalidad. Aparte de que te dice dónde lo internas o no lo internas, le das tratamiento ambulatorio, te dice la mortalidad es tanto. De eso se trata. Todas las enfermedades tienen eso, mortalidad. ¿Qué tan probable es de que el paciente X fallezca? Y eso es aunque no me crean, uno de las causas más frecuentes de los juicios es justamente eso, pero no me ha dicho que se iba a morir. Nunca me ha hablado de esto. Y eso está mal, porque sí deberíamos decirle. Entonces, esto deberíamos decirle al paciente con hipertensión pulmonar. ¿Qué tan posible es de que se petatee? No sé qué ha pasado aquí. ¿Qué es alto riesgo para que se fallezca? Que esté con falla cardíaca derecha, que los síntomas de disnea sean rápidamente progresivos, que tenga episodios de síncope a repetición, que la clase funcional de la OMS esté en 4 y que el test de caminata sea menos de 165 metros en la marcha, en la prueba de la marcha de los 6 minutos. O sea que no pueda caminar 165 metros, que el consumo de oxígeno sea menor al 35% del paciente, ¿no? De su predicho del paciente. Que el ProBNP o el BNP estén por encima de los valores normales que ellos tienen. Y que el área ah, ¿qué será esto, no? AD, sea mayor a 25 centímetros con derrame pericárdico y la presión diastólica sea mayor a, de la aurícula, mayor a 14 milímetros de mercurio. O sea, eso es muy posible que tu paciente se muera. Luego cuando el paciente ya ha sido diagnosticado de hipertensión pulmonar y le he dado el tratamiento que le corresponde, debo evaluarle y hacer un seguimiento del paciente cada cierto tiempo, ¿no? Más o menos es cada 6 meses, 6 meses. Y debo evaluar cosas que sean, que te demuestren la evolución del paciente. No es, ¿cómo está, señor? Mejor, tiene tos, como hacemos, ¿no? Aquí te está pidiendo que veas em, electrocardiograma, prueba de la marcha de los 6 minutos, ecocardiograma, analítica, eh, que midas GAP y que hagas cateterismo cardíaco derecho. O sea, cosas que ah, aquí no hacemos. Cada 6 meses un cateterismo a un paciente, no, si nunca le han hecho ni siquiera uno, no vamos a poder hacer esto, ¿no? Entonces, esto hace cardiología, lógicamente. En conclusiones, los síntomas de una hipertensión pulmonar no son específicos, lo que hace que el diagnóstico sea muy tarde. El síntoma más importante es la disnea, así que cuando tengan un paciente con disnea que no tiene explicación, piensen en hipertensión pulmonar. eh, y piensen que puede ser hipertensión pulmonar porque existen muchísimas condiciones patológicas que pueden llevarte a esta enfermedad, o en realidad no es una enfermedad, es una consecuencia a este estado de hipertensión pulmonar. Y lógicamente esto es sumamente importante, ¿no? La evaluación diagnóstica debe ser con métodos que tengan un costo efectivo, o sea, cuánto cuesta y qué efectivo sea hacerle esta prueba, ¿no? El costo es alto, pero la efectividad es buena. Yo voy a poder decirle con un cateterismo cardíaco a mi paciente X que el tratamiento que le estoy dando es efectivo o no es efectivo. Y, o digamos que el cateterismo cardíaco no es tan bueno, no le hago, aunque sea caro, pero no es efectivo en este paciente, ¿no? Dependiendo lógicamente de nuestro país, ¿no? Aquí en Bolivia
¿Qué no podemos hacer? Cateterismo cardíaco derecho, no hay. ¿Qué tampoco podemos hacer? O sea, no le voy a pedir que le haga un cardiólogo una ecocardiografía si el ecocardiógrafo del cardiólogo es de a quinta. ¿Para qué? Le va a cobrar igual lo que cuesta hacerle un ecocardiógrafo de último nivel que con un pinche. Y eso no está bien, ¿no? Yo necesito que el ecocardiografista, el cardiólogo, tenga un ecocardiógrafo de muy alto nivel para que pueda medir todo lo que hemos visto cuando se debe medir, evaluar el corazón para decir hipertensión pulmonar. Ok, preguntas. El tratamiento o medicamentos que no hay en Bolivia, voy a, voy a buscar en el internet para que vean. No pongo porque no hay, ¿no? El único que hay aquí es el sildenafil y no se usa en todos y en algunos porque no funciona. Vamos a pedirle que haga un cuadro. Ok, allá va. ¿Dónde está? Bueno, así mejor les mostraré porque está mejor. ¿Dónde están? Aquí. Entonces, aquí, miren cómo tratamiento de hipertensión pulmonar, ¿no? En el grupo uno dice, el paciente debe hacer actividad física, debe recibir vacunas, todas las vacunas necesarias. Eh, Debo hacer la prueba de vasoreactividad que hemos visto en la clase y si es positiva la prueba de vasoreactividad, debo dar bloqueadores de los canales de calcio a dosis altas como el nifedipino, diltiazem y amlodipino. En el tratamiento inicial, combinación doble. ¿Cuáles? Antagonista de los receptores de endotelina más inhibidores de la PD5, PDE5. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Debo escalar? Sí. Puedo escalar adicionando a estos dos medicamentos, los análogos de las prostaciclinas o agonistas del receptor IP. Alto riesgo, ¿con quiénes? Con las prostaciclinas sistémicas. Hay que considerar traslado a centro especializado para evaluación de trasplante, ¿no? O sea, este es el tratamiento del grupo uno, el algoritmo de tratamiento del grupo uno de la hipertensión arterial pulmonar. En el grupo 2, que es por cardiopatía izquierda, el tratamiento se enfoca en la causa subyacente. Si es por falla del ventrículo izquierdo o por valvulopatía, debo corregir seguramente con una cirugía y con medicamentos para la falla del ventrículo izquierdo. No debo utilizar de forma rutinaria medicamentos específicos para la hipertensión arterial pulmonar, el leprostenol, los antagonistas de los receptores de endotelina 1 y los inhibidores de la PDE5, ¿no? No debo utilizar. Y así, ¿no? Y en el grupo 3 igual, corrección de la causa, EPOC, fibrosis y demás, o si es que se puede, y dar oxígeno, que es fundamental porque es por hipoxia. En el grupo 4, en el caso del que es por TEP crónico, debo hacer tromboendarectomía. Eso es tratamiento quirúrgico, quitarle el coágulo que el paciente tiene en la arteria pulmonar. Es el estándar de oro, ¿no? Y aquí estamos dando salbutamol, beclometasona, les siguen dando, este, esto es en el TEP crónico, ¿no? Les siguen dando anticoagulantes y les siguen dando sildenafil, no funciona. Si no son quirúrgicos, se considera angioplastía pulmonar con balón o terapia farmacológica. Ahí va el Riociguat, que es un medicamento que tampoco hay en Bolivia.
En el grupo 5, que es multifactorial o de causa desconocida, el tratamiento de la hipertensión está dirigido a la patología de base. ¿Cuáles son los medicamentos de uso frecuente? Los ARE. Los ARE eran los antagonistas de receptores de endotelina. Esos son, aquí están. ARE es el bosentan, el macitentan y el ambrisentan. Ninguno hay en Bolivia. Inhibidores de la PDE5, ahí va el sildenafilo, el tadalafilo que tenemos en nuestro país. Y por los que son vía prostaciclina está el hiloprost, que se utiliza inhalado, el epoprostenol, que se utiliza endovenoso, el treprostinil, que hay en dos vías, subcutánea o vía inhalada, Selexipag, bueno, que ninguno de esos hay en Bolivia, y existen también los estimuladores de la guanato ciclasa, que es el riociguat que no tenemos en nuestro país, ¿no ves? Entonces, lo único que hay aquí es el sildenafilo y el tadalafilo, que como podrán ver en estos 2, 3, 4, 5 no está indicado, solo está indicado en esto, en la hipertensión arterial pulmonar, o sea, en el grupo 1 de la clasificación actual. ¿Alguna pregunta? Bueno, en la actualidad hay otros medicamentos más que están en fase de investigación avanzada ya, ¿no? Que hay un medicamento como la hipertensión arterial pulmonar, o sea, la del grupo 1, es en la única en la que existe un aumento del grosor de la arteria pulmonar. Están apareciendo medicamentos que lo que hacen es bajar ese grosor, que no me acuerdo el nombre, y tienen una función específica, ¿no? Entonces, está en marcha ese tratamiento. Ahora, les comento, por ejemplo, el Bosentan, que no tenemos aquí, el tratamiento de un mes en Bolivia costaría, me imagino, unos 15.000, entre 10.000 y 15.000 bolivianos. No hay, no podemos dar. Igual las prostaciclinas inhaladas, ¿no? Cuestan un ojo de la cara. Son medicamentos que no hay. Y lamentablemente nuestro país tiene mucha hipertensión pulmonar. Nosotros estaríamos en esos grupos, ¿no? En el grupo por hipoxia o por tromboembolismo pulmonar, que es el grupo 4, estamos los seres humanos que vivimos en la altura, en los que nosotros estamos en hipoxia crónica. Lógicamente, muchos de nosotros aclimatados, los que no hemos desarrollado aún hipertensión pulmonar, pero si nos da una enfermedad que produzca lesión en nuestro pulmón, pues posiblemente sí nos dé. Así que tenemos que, bueno, nuestro país no tiene, pues somos muy pobres para poder comprar esos medicamentos tan caros. ¿Preguntas? ¿Nada? Listo, chicos, hasta mañana. En el hospital es el examen, ¿no es cierto? En el Luis Uría. Sí, doctora. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. listo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, Hasta doctora. mañana, doctora. Diana.